Hoy es 17 de noviembre del 2017. Vamos a ver la clase del juicio de amparo contra leyes. Todos en la vida vivimos un momento histórico. La pregunta es, ¿estamos viviendo un momento histórico para ustedes? ¿Importante? Sí. No me digan, yo vi jugar a Messi, ¿no? O sea, ustedes están viviendo en el tiempo en el que juega Messi, pero no es importante para la cuestión jurídica. La pregunta es, ¿estamos viviendo un momento histórico importante? ¿Somos participantes de esto? Sí. ¿Cuál es este momento histórico y por qué? ¿Y quiénes fueron los factores? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre esto? Sí. A ver. Yo creo que sí estamos viviendo un momento histórico porque en nuestro país simplemente hubo una reforma constitucional muy amplia y principalmente de suma importancia en el artículo primero al incorporar lo que son los derechos humanos la norma constitucional, trayendo también los tratados internacionales, lo cual cambia totalmente la visión de la justicia en México, en la cual no nada más las autoridades judiciales, sino cualquier autoridad está obligada a implementar, proteger, impulsar, cuidar todo los derechos humanos, que es un abanico totalmente, lógicamente, de protección a derechos fundamentales. Por eso tenemos que cambiar la visión, ya no podemos ejercer la justicia como anteriormente se ha venido haciendo, lo cual lógicamente estamos viendo que a veces no se cumple, porque también las personas que estaban cimentadas en otro sistema se les hace un cambio total e inclusive no lo visualizan, que ya debe de haber una protección amplia de los derechos fundamentales. Y nosotros lo vivimos, porque nosotros lo vamos a estar ejerciendo en estas clases, en las clases que hemos tenido, pues también ha ido cambiando nuestra forma de cómo vemos los asuntos, cómo los planteamos, inclusive, lógicamente, hasta los sentidos al final o en las resoluciones, pues ya tenemos que ver más amplio, no nada más de la norma escrita legal, sino tenemos que irnos a la protección de los derechos humanos. Me parece muy buena aportación. ¿Alguna otra idea? Aparte de la de él, a ver usted. Yo creo que además del cambio en cuanto a los derechos humanos y en cuanto a la creación de la nueva ley de amparo, está también todo el sistema procesal, que tiene que ver no solo con la materia penal, con el juicio oral, sino que ahora ha permeado hacia todas las demás materias y tiende a que todos los procedimientos, tanto civiles, familiares, mercantiles, también vayan hacia una oralidad, lo cual también es un cambio a la forma tradicional como se venía desarrollando los juicios en nuestro país. Sí, mire, usted habla sobre los juicios orales. Ciertamente hay una tendencia para tratar de hacer todos los juicios orales al respecto. Sin embargo, déjeme decirle que eso no tiene trascendencia para nuestra materia, que es amparo contra leyes. ¿Me explico? Ahora, déjeme decirle que estamos viviendo, a mi modo de ver, la justicia 2.0. ¿A qué le llamo justicia 2.0? Ya saben que, por ejemplo, el iPhone creo que ya van en el iPhone, ¿qué? ¿8 o 9? 10, ¿no? Como que le van poniendo numeritos y le van subiendo, ¿no? La justicia, para mí, 1.0 es la justicia escrita. Es una justicia que vivimos con anterioridad y que seguimos viviendo. ¿Me explico? Y ahorita, aun cuando empezamos con la justicia 2.0, que es la justicia oral, y que no es nueva, sino que ya existían, por ejemplo, en materia laboral, sin embargo, esta es la justicia, parece ser como la que estamos avanzando, pero a mí me parece que hay una justicia 3.0, que es la justicia con asistencia de sistemas computacionales. Esta es la verdadera justicia y este es el verdadero avance. Déjeme decirle que yo he hecho un sistema jurídico que no lo he podido terminar, pero me parece que estamos para eso. O sea, aún la justicia oral se va a atorar. ¿Por qué? Porque no puede resolver tantos juicios como se necesitan en la realidad. Pero yo no me refiero un poco a eso, al momento histórico en el que estamos viviendo, que es importante, sino para nuestra materia, que es el amparo contra ley. ¿Alguna otra idea? ¿No? ¿Ninguna otra idea? A ver. Tal vez puede ser que también una de las grandes reformas en amparo contra leyes es que ya está encaminada al análisis de las soluciones legislativas. Inclusive, bueno, no sé si esa es una opinión. Ahorita apenas estaban hablando exactamente ayer de las noticias o lo que se estaba viendo,
que el Poder Judicial ya está obligando a otro poder, en este caso legislativo, en cierto tiempo a que emita una norma o una ley, pero ya de un poder a otro diciéndole, ya mediante el juicio constitucional, de que tienes tanto tiempo para que hagas una actuación de una aprobación de una ley, cosa que la verdad para mí es un parteaguas totalmente importante, porque ya estamos viendo una figura del Poder Judicial con mayor fuerza y efectos concretos. Fíjese que esto de la omisión legislativa me parece un poco complejo. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo, como un particular, que yo tengo una visión particular, obligar a un órgano legislativo para que con mi visión particular se convierta en una norma general. ¿Me explico? Yo tengo mis serias dudas al respecto, pero en otra ocasión lo platicamos. Ahorita lo que estamos viendo es el momento histórico en el que estamos viviendo y detectar si estamos siendo espectadores de un momento importante para el orden jurídico mexicano. Fíjense que en una ocasión vi un video precisamente del ministro Cosío, y él hablaba de que habían ciertos acontecimientos históricos actuales que lo orientaban a poder tomar, a ver como una cosa importante del ordenamiento jurídico mexicano. Y hace poco leí un artículo del doctor Aguiló, que es un profesor de la Universidad de Alicante, que en un artículo en la revista Doxa, que le llamó Positivismo y Pospositivismo, dos paradigmas jurídicos en pocas palabras, él hablaba de que muchos países, tanto europeos como latinoamericanos, estaban pasando por un proceso histórico que él le llamó la constitucionalización del orden jurídico. Y me parece que nosotros tenemos todas las condiciones a las que él se refería en su artículo sobre este momento histórico que es la constitucionalización del orden jurídico. ¿Por qué razón? Por una razón muy importante. Tenemos una constitución que es una constitución rígida. ¿Qué significa que es una constitución rígida? Que sus reformas no son flexibles ni son tan rápidas para poderlo evolucionar. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser un proceso muy largo, muy complejo y de una aceptación mayoritaria para que se pueda reformar la Constitución. La Constitución que tenemos es rígida. Para que se pueda reformar, ustedes saben que tiene que ser la mayoría del Congreso de la Unión, diputados y senadores. Y de cada una de las legislaturas de los estados que conforman nuestro Estado federal. Y tiene que tener una aceptación mayoritaria para poder reformar la Constitución. ¿Qué nos ha llevado precisamente el hecho de tener una Constitución rígida? Bueno, ustedes saben que dentro de los primeros 29 artículos de la Constitución están lo que antes llamábamos las garantías individuales, ¿se acuerdan? Cuando vino la reforma del artículo primero constitucional sobre los derechos humanos, se dijo que ya no habían garantías individuales. Error. Las garantías constitucionales siguen estando allí. Ya no le llaman garantías individuales, pero se siguen estando ahí las garantías constitucionales. ¿Qué son las garantías constitucionales? Son estos instrumentos para proteger un valor. Estas garantías son instrumentos para proteger un valor. ¿Qué valor están protegiendo? Los derechos fundamentales. Una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son las garantías constitucionales. ¿El derecho a la propiedad es una garantía o un derecho fundamental? Es un derecho fundamental, el derecho a la propiedad. La audiencia, el derecho de audiencia es un derecho fundamental, es una garantía. Garantía, porque estoy garantizando que voy a proteger la propiedad, de que nadie puede ser privado de su propiedad, si no es mediante juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Estamos? Para poder privarlo, tengo que seguirle un juicio, sigo las formalidades esenciales del procedimiento y entonces se dicta una sentencia conforme a las leyes expedidas con anterioridad y entonces ya lo puedo privar de su propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que establecer claramente cuándo es un derecho fundamental y cuándo es una garantía. Las garantías individuales ahora se llaman garantías constitucionales, pero no desaparecieron, ¿de acuerdo? Entonces,
dentro de los 29 artículos estaban las garantías individuales. Podemos decir garantías constitucionales y derechos fundamentales. ¿De acuerdo? En esta constitución rígida y con estos 29 artículos de relaciones fundamentales, ¿qué es lo que existía? Existía una jerarquía normativa, y en esta jerarquía normativa se establecía claramente la supremacía de la Constitución. ¿Dónde estaba esto? El artículo 133 constitucional establecía claramente esa jerarquía normativa y esa supremacía de la Constitución. ¿Estamos? Estos son uno de los elementos que es la constitucionalización del ordenamiento, de la constitucionalización del orden jurídico. Ahora bien, ¿qué pasó en el año de 1994? Alguno va a decir, quitaron a 21 ministros para convertirlos en 11. Correcto. Pero esto no abonó a la constitucionalización del orden jurídico. La reforma de la Constitución de 1994 estableció un gran avance. ¿Cuál fue el avance que estableció esta reforma? La reforma del 94 constitucional creó el Consejo, se redujo los ministros de 21 a 11, pero se crearon las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las controversias constitucionales, como ustedes lo saben, es una vía que se les da a los órganos del Estado para resolver los conflictos políticos que existían entre ellos a través de la vía jurisdiccional. Las controversias constitucionales, les decía, es precisamente esta vía que se les da a los órganos del Estado para poder resolver problemas políticos. Antes, como no sé si ustedes lo sabían, sí existía el famoso teléfono rojo, ¿no? Había un conflicto entre dos municipios, a ver, ya pónganse en paz o los pongo quietos, sí ya, ¿no? Todos los problemas políticos se resolvían de esa manera, pero no por vía política, pero no por vía jurisdiccional. Ahora los problemas políticos constitucionales se pueden establecer a través de controversias constitucionales y resolverse de manera jurisdiccional. Y las acciones de inconstitucionalidad. Grupo parlamentario que no está de acuerdo con la reforma que se hizo y en consecuencia lo que hace es promover su acción de inconstitucionalidad para verificar que la reforma se ajuste a la Constitución. Entonces ya no había una sola vía. A partir de la reforma constitucional del 94 hay 3 vías para poder verificar, estudiar la constitucionalidad de los actos, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y el juicio de amparo. ¿Qué es lo que produjo con estos tres vías de control constitucional? ¿Qué es lo que produjo? Precisamente lo que produjo es una interpretación extensiva de los textos constitucionales, bien sea de la vía de amparo, bien sea de las controversias constitucionales o bien de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Me explico? ¿Y qué más produjo esto? Pues produjo extraer de los textos constitucionales 2 cosas: reglas y principios constitucionales. Ustedes ya vieron la ponderación, ¿no? Sí lo vieron, ¿no? En argumentación jurídica lo vieron extensamente. Ustedes son expertos en argumentación jurídica. A ver, ¿todos los artículos de la Constitución son normas? ¿Sí son normas o no son normas? Todos los artículos de la Constitución. Sí. Entonces, todos los artículos de la Constitución son normas. ¿Estamos? Es más, o sea, el artículo 105 de la Constitución establece las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales, pero el artículo 103 de la Constitución establece cuándo procede el juicio de amparo, y el juicio de amparo dice así, el artículo 103, fracción primera, se las leo, dice: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite sobre normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Dice normas generales. Entonces, la pregunta es, ¿los artículos de la Constitución son normas? Sí. ¿Sí o no? Ustedes ya son expertos en eso. Ya vimos el temario y ustedes son unos expertos en todo. Ya nada más vamos a ejercitarnos en el amparo contra la ley. Ahorita lo que estoy dando es así como que una introducción. ¿De acuerdo? Todos los artículos de la Constitución son normas. ¿Sí o no? A ver, alcen la mano los que estén de acuerdo. 1, 2. Ahora bajen la mano. Ahora, ¿quiénes están en contra de que no son normas? Son 2. Por mayoría, los artículos de la Constitución en esta clase son normas. ¿De acuerdo? Segundo, ¿todas las normas son reglas? No. ¿Todas las normas son principios? ¿O qué es eso? ¿O con qué se come? Déjenme decirle que hasta donde tengo noticia, la primera persona que habló sobre reglas y principios fue de Dworkin. Y él dijo que no todas que las reglas son aquellas que tienen un supuesto jurídico y unas... Bueno, resumí, no lo dijo así, ¿verdad? Pero bueno, podríamos traducirlo en el sentido de que establecía un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. Sin embargo, había reglas de optimización. Reglas para alcanzar un objetivo, y entonces teníamos que ver lo que era más óptimo para alcanzar este objetivo. ¿Me explico? Si yo digo que el mexicano tiene derecho a una vivienda digna, ¿es una regla o es un principio? Sí, es un principio. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir con una sola consecuencia del supuesto jurídico, sino que se tiene que hacer instrumentos fácticos y jurídicos para lograr que todos los mexicanos tengan una vivienda digna. ¿Me explico? Entonces, Robert Alexy, retomando también esta idea, dijo, no, pues claro, las normas constitucionales tienen reglas y principios. Por ejemplo, si yo digo, nadie puede ser privado de su derecho a la propiedad, ¿el derecho de propiedad es una regla o es un principio? Principio. Déjenme decirles algo, que a veces entran en mucha confusión sobre derechos fundamentales, sobre derechos humanos, sobre garantías, sobre reglas, sobre principios, y a veces ya no saben ni qué es cada cosa. Los artículos de la Constitución son normas constitucionales, y esas normas constitucionales pueden estar en forma de principios o en forma de reglas, dependiendo pero visualizándolo de una manera de su aplicación. Podemos clasificar las normas constitucionales en dogmática, orgánica, pero una forma de clasificarlo es a través de cómo vamos a aplicar estas normas. Cuando yo digo que a través de las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales se estableció una interpretación extensiva de los textos constitucionales que desembocó precisamente en que se extrajeran muchas reglas y muchos principios constitucionales. Ya vimos que tenemos una constitución rígida, ya vimos que la reforma del 94 sí abonó para la constitucionalización del orden jurídico mexicano, y ya vimos que esto generó una interpretación extensiva una interpretación extensiva de los textos constitucionales, y se extrajeron muchas reglas y muchos principios que nos van a servir ¿para qué? Para resolver nuestro amparo contra ley. ¿Me explico? Cuando sale una jurisprudencia por parte de una acción de constitucionalidad o una controversias constitucionales, ya ahí podemos sacar principios o reglas que nos sirven para resolver los amparos contra ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, dijo su compañero, hubo una reforma importante en el 2011, porque en el artículo primero se estableció que tenía que hacerse una interpretación conforme. Todos los artículos de nuestro ordenamiento jurídico tienen que interpretarse conforme a la Constitución. ¿Me explico? Y también dijo su compañero sobre otra cosa más también importante: se incorporaron los derechos humanos a nuestra Constitución. Pregunta: ¿antes no teníamos derechos humanos? Sí. Claro que los teníamos, pero nosotros le decíamos derechos fundamentales.
había una teoría que se hablaba de los derechos humanos, pero esta teoría de los derechos humanos no solamente se quedó como teoría, sino que se llevó a establecer en los tratados internacionales. Ya hay tratados internacionales de derechos humanos, ¿o no? Entonces, no sé si ustedes advierten que ya teníamos unos derechos fundamentales. Y al incorporar los derechos humanos, lo que hicimos fue aumentar el número de derechos fundamentales, pero siempre y cuando que esto hubiera sido producto de ¿qué? De los tratados en los que México hubiera sido parte. México firmó tratados internacionales de derechos humanos antes de la reforma del 2011. Sí. Antes de la reforma del 2011, ¿había algún instrumento para tratar de proteger estos derechos humanos? ¿Había un instrumento? ¿Cuál? ¿Seguro? O sea, usted podría decir en el juicio de amparo, oiga, resulta ser que hay un tratado internacional y tal autoridad me lo violó. ¿Realmente había un instrumento, un procedimiento eficaz para proteger los derechos humanos establecidos en un tratado que pudiera hacer valer en México? El artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que está prohibido la usura y cualquier forma de explotación del hombre por el hombre. ¿No dice? Sí. Ustedes podían venir a hacer valer y decir antes del 2011, oiga, este interés es usurario en aplicación del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, deje sin efecto este interés usurario. ¿Se podía o no se podía? No existía un instrumento real que protegiera los derechos humanos en los que México hubiera firmado un tratado internacional. ¿De acuerdo? ¿Tendríamos todo esto ya terminado? Creo que no. Hubo una consulta del caso Radilla sobre si México tenía que cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte le dijo, sí, claro. Ahí se pudiera haber terminado la consulta, ¿no? La consulta era, ¿tengo que cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y la respuesta era, sí. Pero esta consulta dio la oportunidad para que los ministros hicieran una interpretación diferente al artículo 133 constitucional. El artículo 133 constitucional no fue reformado, pero existía una jurisprudencia que decía, primero les leo el artículo 133, dice, esta Constitución y las leyes del Congreso que emanen de ella. Quiere decir que si emana de ella, no puede ser contrario a ella. Porque si es contrario a ella, entonces ya no es que emane de ella, es contrario a ella. ¿De acuerdo? Y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, o sea, todos los tratados tienen que estar de acuerdo con la Constitución. No la Constitución de acuerdo con los tratados. ¿Estamos de acuerdo? Dice, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Ahí está la supremacía constitucional. ¿De acuerdo? Dice aquí, serán ley suprema, supremacía. Y establece la jerarquía. ¿De acuerdo? O sea, como decían como nos decían en derecho constitucional, la famosa pirámide, ¿no? En la punta, la Constitución, ¿no? Aquí las leyes federales y los tratados, después las demás leyes, y hasta el último, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo último? Las normas individualizadas, ¿se acuerdan? ¿Y cuáles eran las normas individualizadas? ¿Las qué? Las sentencias y los contratos, ¿no? Son normas individualizadas. Ya si no se cumple,
pues ya por eso está el órgano jurisdiccional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Y después dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario. ¿Lo hacían los jueces? De acuerdo a este artículo, los jueces podían tener la facultad de desaplicar las leyes que fueran contrarias a la Constitución, ¿sí o no? De acuerdo a esta interpretación. ¿Pero qué dijo la Suprema Corte de Justicia, la antigüita? Dijo, no, a ver señores, aquí no hay control difuso de constitucionalidad, aquí hay control concentrado. Y el control concentrado, pues como ustedes saben, el control concentrado de constitucionalidad se ejercen solamente por los jueces de distrito. ¿Quiénes más? Tribunales colegiados. ¿Quiénes más? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quiénes más? ¿Falta alguno? Los tribunales unitarios. ¿Por qué? Los tribunales unitarios también conocen de amparos indirectos. ¿Estamos de acuerdo? Así que no hay control difuso, señores, olvídense. Ya. Esa era la interpretación que existía del artículo 133 constitucional. Cualquier persona que hiciera valer el control difuso, decían, a ver, ¿qué no entiendes que la jurisprudencia es obligatoria? ¿Me explico? Lo que hicieron en el caso Radilla, además de resolver la consulta y decir que sí estaba obligado el Estado mexicano a contestar, es que había también un control constitucional difuso. ¿Me explico? Y estableció reglas para establecer este control constitucional difuso. ¿Qué reglas estableció? A ver, primero, tienes que hacer una interpretación conforme. Si no logras una interpretación conforme, entonces inaplicas. Pero no hagas una declaración de inconstitucionalidad. ¿Estamos? ¿Sí más o menos queda claro esto? Yo soy juez, tengo un caso, veo el artículo y más aún, de oficio. Veo que no es conforme a la Constitución, lo trato de interpretar conforme a la Constitución. No puedo hacer una interpretación conforme, entonces desaplico. Si ustedes se dan cuenta, van estableciéndose reglas a través de manera jurisprudencial. ¿Para qué? Para que se dé esta constitucionalización del orden jurídico. ¿Cómo podemos? ¿Están advirtiendo ustedes que somos testigos presenciales de un momento histórico constitucional importante? Porque estamos viendo la constitucionalización del orden jurídico mexicano. Déjenme decirles que este profesor resumía el asunto que esta constitucionalización del orden jurídico mexicano era la transición del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. O lo resumía del imperio de la ley al imperio de la Constitución. Así lo definía el maestro Aguiló. Déjenme decirles algo. También se resolvió de que además de este control constitucional, había un control constitucional, un control difuso de convencionalidad. Y ahorita le respondo a la duda, la pregunta. La verdad no la estoy evadiendo, pero creo que me faltaba esta parte.
Con esta consulta del caso Radilla se estableció que no solamente había un control constitucional concentrado, sino también un control constitucional difuso, y además de esto, un control difuso de convencionalidad. ¿De acuerdo? Déjenme decirles que yo soy juez de distrito en materia civil, en el primer circuito, y tenemos dos funciones importantes. Uno como juez de amparo civil y como juez de proceso civil federal. Pero también ahí incluye los mercantiles, porque se están aplicando leyes federales. Como se están aplicando leyes federales, hay una facultad discrecional de los litigantes de irse al fuero común o venirse al fuero federal. ¿De acuerdo? Así que yo, siendo un juez de control constitucional, de repente me ponía la chaqueta de juez de ordinario y resolvía juicios ordinarios, no juicios constitucionales, sino juicios ordinarios. Y yo advertía que en los ejecutivos mercantiles había gente abusiva y ponían los intereses 10, 20% mensual. O sea, ponían unos intereses elevados. Y la verdad, yo, en lo personal, como juzgador, yo digo que soy un impartidor de justicia, no un aplicador de la ley, que es diferente. Entonces yo trataba de buscar la justicia y mi instrumento para impartir justicia era la ley. Entonces hacía una interpretación de la ley para llegar a ese punto de justicia, al que yo estoy comprometido y que siempre he hecho en todos mis casos, hasta ahorita, ¿no? Y lo voy a seguir hasta que me jubile o hasta que me muera, ¿no? Si Dios lo permite, pues espero que sea hasta que me jubile, ¿no? Y ante este evento, yo hacía una argumentación para tratar de reducir los intereses al legal. Y a veces me lo recurrían y me lo revocaban. Porque decían, oye, el 174 es claro, es como lo dispongan las partes. Ley de títulos y operaciones de crédito. Cuando vino la resolución del caso Radilla diciendo que podemos hacer un control de constitucional difuso de manera oficiosa, dije, ya la hice, Dios gracias. Y entonces hizo un control de constitucionalidad difuso. Pero como juez ordinario. Como juez ordinario. Pues sí, porque ya le permitía esa parte. Sí, porque ya me lo permitía con esta interpretación que hizo la Corte de que se podía hacer un control difuso de convencionalidad y era de oficio. Entonces dije, ahora sí. Pero vamos a argumentar. Pero perdón, como juez federal o también como juez ordinario. No, es que yo soy juez federal, me pero refiero de los dos. A ver, creo que yo tengo dos facultades. Orgánicamente debería de existir un juez de distrito en materia de amparo civil. Y orgánicamente debería de existir un juez mercantil, juez federal en materia mercantil. Y juez federal en procesos ordinarios civiles federales. Así dice la ley orgánica. Pero como no hay mucho presupuesto, pues le echan al juez todo, al fin que el juez puede, ¿no? Y además los concursos mercantiles, las acciones colectivas, los derechos de réplica, ¿no? ¿Cuál más? No sé si alguno se me faltó. Concursos mercantiles, acciones colectivas, derechos de réplica, extinción de dominio, pero la extinción de dominio ya crearon a otro juzgado que se dedica a eso. Entonces a mí me llegan todos esos juicios y yo tengo esa facultad orgánica y entonces los tengo que resolver, ¿me explico? Entonces tengo juicios de amparo, juicios civiles federales, juicios ordinarios mercantiles, juicios orales mercantiles, juicios ejecutivos mercantiles, pero ya crearon los orales mercantiles, así que ya nos quitaron ese trabajo. Entonces, orgánicamente sí lo puedo hacer, ¿me explico? La Constitución establece en el artículo 104 constitucional que es trabajo del Poder Judicial Federal resolver las controversias que se susciten sobre la aplicación de leyes federales. Y entonces está el Código de Comercios, ley federal, ley de títulos y operaciones de crédito es federal, entonces le toca tanto al fuero común como al fuero federal, porque dice que hay una facultad concurrente, una competencia concurrente. ¿Me explico? Los litigantes se pueden ir a uno o al otro.
Espero en Dios que se vayan al otro lado. Lo que pasa es que nosotros también tenemos otra función de amparo civil, ¿me explico? Y la verdad es que los del fuero común no pueden resolver más que eso, pero nosotros sí tenemos las dos facultades. Pero el fuero común solamente ejecutivos mercantiles, ordinarios mercantiles, familiares, civiles, ¿me explico? Asuntos que no son federales, ¿sí me explico? Entonces, como juez ordinario, de justicia ordinaria, sin ser peyorativo, sino haciendo una clasificación, justicia constitucional y justicia ordinaria. Como juez de justicia ordinaria, yo resolví un juicio ejecutivo mercantil y dije, pues si ya me dice que ya puedo hacer control difuso control difuso de convencionalidad, este artículo 174 es inconvencional porque permite que se fije un interés elevado, y esto va en contra del artículo 21 constitucional. Hay usura, y al haber usura está prohibida y desaplicada. Subía subían hasta las últimas instancias los colegiados, y los magistrados casi se persinaban para decir: ¡qué sacrilegio! ¡Sacrílego! ¡Que lo quemen! No tanto. Y me la revocaban. Y entonces yo pues decía: es que esto es correcto. Y de nuevo lo promovía. Si iba otro colegiado y me la revocaba. Iba otro colegiado, me la revocaba. Por diferentes argumentos. Y entonces yo fortalecía con los argumentos de todos para hacer contraargumentos. Seguramente algunos dijeron: qué necio es este señor, ¿no? Pero es que no era necedad, era justicia. ¿Me explico? Hasta que finalmente un asunto, dentro de varios, porque no era el único juez, entre otros jueces estaban haciendo lo mismo, llegó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte primero nos dijo: estás mal, juez. Y después nos dijo: están bien. Pero no lo están haciendo bien. Y ahí va la respuesta de usted. Yo estaba desaplicando el artículo y decía: a ver, dijo la Suprema Corte, el artículo dice que se podrá poner el interés que establezcan las partes. No está diciendo que se ponga intereses usurarios, sino el que quieran las partes. ¿Estamos? Entonces dice: tú no debes de desaplicar. Lo que tienes que hacer es una interpretación conforme. Si el artículo 174 permite que se establezca un interés, este interés puede ser que no sea usurero. Pero cuando sea usurero, entonces haces una interpretación conforme y dices: el bloque de constitucionalidad está compuesto por los artículos de la Constitución. Entonces lo que hicieron fue que la Convención Americana estaba estableciendo otros derechos que no estaban en la Constitución, o en la Constitución estaba estableciendo alguna cuestión de usura. No. Entonces aquí estaba la cuestión de usura y la integraron al bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque decían que ahora ya eran derechos humanos, porque si los tratados que México sea parte, lo incorporaron a este bloque y dice: ahora sí, cualquier interés que sea usurero, entonces tiene que ser la interpretación conforme y tienes que disminuir la tasa de tal manera que ya no sea usurero. Entonces ya no desapliques, porque el artículo en sí no es contrario al artículo 21 de la Convención Americana. Su aplicación puede ser contraria al artículo 21. Y cuando su aplicación sea contraria, entonces tú lo haces una interpretación conforme y lo reduces. ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo decía que al hacer este control de constitucionalidad, primero tendrían que hacer una interpretación conforme y después tendrían que hacer, si no se podía, una inaplicación. Ustedes advierten, como yo, que hay precisamente esta transición de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho, del imperio de la ley al imperio de la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no están de acuerdo, pues no lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Pero nos vemos en el extraordinario. Se puede decir también que se está pasando del imperio de la ley al imperio de la justicia, porque entonces se busca la justicia, ¿no? Ya con el control de la constitucionalidad de los actos de las Mire,
Realmente yo creo que se establece el imperio de la Constitución. ¿Me explico? Más que de la justicia. Pero se ha evitado muchas injusticias con eso. La verdad es que vamos modernizando nuestro sistema jurídico de tal manera que podemos decir que hay menos injusticia ahorita que antes. Porque antes sí se permitía las tasas de interés usurario. De verdad. Era una calamidad. De verdad. Pero, porque en el caso concreto, hablamos de usura, y lo acabamos de ver apenas en la clase anterior, vamos a pensar que era a través del 8% mensual. Sí, evidentemente es una usura porque es más del 120% anual. ¿Usted hasta cuánto lo bajaba? Usted tenía esa bueno, dentro de la justicia. Bueno, a ver, cuando yo lo hacía antes, yo lo reducía al interés legal. Nada más. Yo reducía al 6% del interés legal. Anual. ¿Me explico? Cuando vino la reforma, cuando vino la jurisprudencia, yo me tuve que ajustar a la jurisprudencia. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque mis límites para impartir justicia es la ley y la jurisprudencia. Yo no puedo estar en contra de la jurisprudencia. Pero con esas herramientas de la jurisprudencia y de la ley, yo puedo hacer interpretaciones de tal manera para alcanzar la justicia. Pero si la justicia no me alcanza, si la ley no me alcanza para llegar a la justicia, aplico la ley. Es lo que yo les decía, que yo llegaba en la universidad, yo era muy inquieto, y le preguntaba a los catedráticos que iban, ¿qué sigo, la ley o la justicia? Y me decía el catedrático, pues la justicia. Y después le preguntaba a un funcionario, un juez o magistrado, ¿qué sigo, la ley o la justicia? Pues la ley. ¿No? Y la verdad es que sí hay que seguir la justicia, pero tenemos que utilizar el instrumento de la ley. Pero si la ley no me alcanza con ninguna interpretación, decía un magistrado, lo que no suena lógico suena metálico. Entonces aplicó la ley. Y este mismo magistrado explicó brillantemente esto. Dice que en una ocasión, se los cuento la historia, una magistrada decía, híjoles, conforme a mi justicia yo pienso que debe de quedarse con la mamá el niño, pero de acuerdo a las constancias y a la ley tiene que ser el papá. ¿Cómo le hago, no? Y estaba así como que, ¿qué hacía, no? Y llegó la mamá, oiga, ¿por qué no resuelve el asunto? Yo no quiero ese chamaco, ya, déselo al padre. Ahí estuvo ya y entonces dijo, señora, mañana tiene su sentencia. No le alcanzaba la ley y las constancias para dárselo al padre, digo, a la madre. ¿Por qué? Y es lo que me decía él, a veces nosotros tenemos una visión de la justicia que a veces no coincide con la realidad. Y finalmente la ley es una traducción de justicia del aquí y ahora. ¿Qué es justo y ahora? Lo que está en la ley. Es una justicia escrita, ¿me explico? Lo que puede ser justo ahorita, mañana ya no lo es. Pero al final de cuentas, si tú aplicas la ley, estás aplicando justicia. Si yo veo que la justicia resulta ser que se debe desechar porque es extemporánea, ¿qué puedo hacer? Tuvo la oportunidad para hacerlo y no lo hizo. Entonces ya no puedo hacer alguna interpretación. ¿Cómo hago una interpretación si se lo estableció un mes después? Entonces, al final de cuentas, tenemos nosotros esos instrumentos para hacer justicia. Pero si no se alcanza con la ley o la Constitución, pues apliquemos la ley y la Constitución, porque al final de cuentas eso es una justicia. ¿Me explico? ¿Qué? Digo, aprovechando que me dio la oportunidad de estarle preguntando. O sea, ¿usted es alumno de aquí? O sea, la justicia no puede ser tan cuadrada, me imagino que usted es lo que nos trata de inculcar, ¿sí? O sea, de 2 más 2 son 4. Pero aquí en el caso del ejemplo que usted ponía, ¿hasta dónde puede ser? Porque al final son dos fuerzas, ¿sí? Y invariablemente son dos intereses opuestos, ¿sí? Y cada uno con sus argumentos está tratando de aportarle al juzgador para que él en esa balanza sopese y diga, bueno, pues esto es lo mejor. ¿Hasta dónde puede llegar esa parte? Hablando realmente y regresando al tema del interés usuario. Usted veía que era 3%, ¿por qué usted decía, no, pues es que se me hace mucho? O sea, dentro de esa justicia usted le preguntaba a sus maestros, ¿por qué usted decía, este es para mí justo o injusto?
Sí, mire, eso fue cuando yo era universitario, o sea, hace ya mucho tiempo. Después ya fui secretario, ya fui juez, pues ya tengo una noción más o menos de lo que es justicia, ¿me explico? Y ahora ya tengo mi propia percepción. Mi percepción es que yo imparto justicia y la ley y la Constitución lo tomo como instrumentos para alcanzar ese punto. A mí en lo personal, cuando lo hacía, me parecía que lo justo era el 6% anual. ¿Me explico por qué? Porque lo establecido en la ley. Ahora, con los parámetros que da la Suprema Corte de Justicia, tengo que abocarme a los diferentes índices que establece la tasa interbancaria, la tasa de los totaleros, o sea, ver, como dice la jurisprudencia, el caso específico, cómo se llevó a cabo ese contrato que dio origen al pagaré, y con base en eso determinar cuál es la tasa que puede ser la correcta. ¿Me explico? Entonces, a veces uso la TIE, porque a veces está pactado entre las partes. ¿Me explico? Dicen, pues que sea la TIE, la tasa de interés interbancaria. Pero cuando le dicen multiplicada por 3, no, pues ya se pasa de usurero, ¿sí me explico? O la TIE más 6 puntos, pues ya también se pasa. ¿Sí me explico? Por eso depende de cada caso específico. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto, esta constitucionalización del orden jurídico, nos ayuda para resolver el amparo contra ley. ¿Por qué? Para tener un parámetro contra el cual vamos a confrontar la constitucionalidad o no de la ley. ¿Alguna otra idea? Porque es decir, el quejoso le afecta la expedición o el acto de autoridad que le va a aplicar esa ley, y por lo tanto, todas estas interpretaciones nos ayudan a resolver el problema. Miren, cuando yo estoy resolviendo un amparo contra ley, quiere decir que el acto reclamado, por lo menos un acto reclamado, va a ser una norma de carácter general. Esta norma de carácter general puede ser federal, tratado, ordinario, municipal, o sea, todas las normas generales que estén establecidos pueden ser impugnados a través del juicio de amparo, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo procede contra las normas de cualquier orden de gobierno, de cualquier nivel de gobierno, no importa si son inclusive las municipales, como usted hizo un reglamento o algo, también contra esas normas puede proceder. Pregunta: si se me promueve un amparo contra ley, ¿puedo yo hacer una interpretación conforme? Si se me pide un amparo contra ley. Yo considero que sí, porque existe pues la presunción de que todas las normas fueron expedidas conforme a la Constitución. Entonces, si tienen esa presunción, se puede hacer una interpretación conforme también. Segunda pregunta: ¿puedo yo hacer un control difuso de constitucionalidad en un amparo contra ley? Tercera pregunta: ¿puedo hacer un control de convencionalidad en un amparo contra ley? Todas y más preguntas las veremos en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga.